Muy buenas noches amigos de Termómetro Regional, ¿cómo están? Hoy jueves 30 de julio del 2020. Aquí estamos con un solo tema que vamos a hablar el día de hoy, algo breve. Estamos esperando una agradable sorpresa. Nos van a traer café de Veracruz, de una persona que se dedica a eso, así que vamos a estar muy alegres, contentos esperando nuestro café. Pero vamos a hablar de un tema muy difícil, muy cuestionable. Sin lugar a dudas, hay muchos médicos que son muy buenos, pero también, lamentablemente, como en toda profesión, hay muchos médicos que dejan mucho que desear, y de esto vamos a hablar el día de hoy, así como de lo mal que nos agarró todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que lamentablemente, como dijo el presidente, todo esto nos cayó como anillo al dedo porque eh, no estábamos preparados, es cierto. Estamos con muchas deficiencias en salud, mucha obesidad, diabetes, hipertensión, pero el problema también radica en la situación de los médicos, los hospitales, las secretarías de salud, tanto estatal como federal, y muchas inconsistencias que han venido de alguna manera a dar al traste con todo esto que nos cayó, repito una vez más, como anillo al dedo, para demostrar de qué están hechos los funcionarios de gobierno y los médicos que nos atienden día con día. Ya nos llegó el café. Le agradecemos a la maestra Yoshira Benítez que nos trajo café Pashmar se llama, café fino. Ay, bueno, y no invito, ¿eh? Eh, y le damos gracias a la maestra, pues, porque nos trajo desde Tepic hasta acá, a este rincón cerquita del cielo, este café tan delicioso. Les voy a empezar contando algo que tiene que ver, como yo le titulé, médicos sin vocación. Y fíjense que se cuenta que en la Orquesta Imperial de Japón había una vez un hombre que no sabía nada de música, pero él, como era un hombre que tenía mucho dinero, tenía mucha fortuna, con su riqueza él quiso comprar un lugar en esa espectacular Orquesta Imperial de Japón. Así que por su gran riqueza e influencia, el hombre exigió un lugar en esa orquesta, y entonces le pagó un buen dinero al director de la orquesta y le dieron un lugar en la segunda fila. Para eso el director de la orquesta le asignó una flauta y siempre lo ponía ahí. Cuando empezaba la orquesta a tocar, él, ese amigo, el rico, se ponía la flauta en la boca y nunca tocó nada, ninguna pieza musical. Simplemente simulaba que tocaba. Y así estuvo por 2 años. Por cosas del destino, a los 2 años, el director de la orquesta que estaba antes tuvo que dejarla y llegó un nuevo director. Entonces, este director dijo que para checar la orquesta iba a evaluar a uno por uno, y de esa manera, de forma individual, iba a hacer una audición. Todos los músicos pasaron, hicieron la audición, pero al momento que le llegó a este usurpador, a este músico falso, inmediatamente empezó a simular que estaba enfermo y dijo que no se presentaría por enfermedad. El médico lo atendió y checó que efectivamente no estaba enfermo, sino solamente estaba tratando de evitar el pasar delante del director. Así que en cuanto pasó, con gran vergüenza tuvo que confesar que él no sabía tocar ningún instrumento musical y que era pues un engañador, un falso músico. Deseaba el prestigio de ser parte de la orquesta, pero nunca se tomó el tiempo para aprender a tocar el instrumento. Fue capaz de enfrentar la realidad y dar la cara. ¿No les parece que así hay muchos profesionistas el día de hoy? Muchos médicos, muchos docentes, muchos abogados, muchas personas que no tienen la capacidad, pero por ahí de alguna manera pudieron comprar voluntades, por ahí tuvieron algún amigo, algún compañero que le dio entrada, y hoy
Hoy estamos sufriendo las consecuencias de, de esa falta de ética, de esa corrupción de la cual también nosotros participamos. Tal como este músico que con dinero pudo comprar su lugar en esa orquesta imperial de Japón, así muchos entran a trabajar, pero cuando se dan las necesidades y se necesita ver de qué cuero están hechos, nos damos cuenta de que son una vergüenza, de que no saben nada de lo que hace. Y así encontramos a médicos que en su vida han dado una consulta, que van pasando años y años como encargados, como administrativos, pero nunca dan una consulta y tienen hasta suerte porque se jubilan ganando jugosos sueldos sin nunca siquiera haber dado una consulta. Y ahora que nos tocó la pandemia del coronavirus, en cuanto se supo que era letal, médicos, doctoras, enfermeras, ahí en el IMSS, en el ISSSTE y en los servicios de salud empezaron a tramitar sus licencias médicas diciendo que estaban enfermos o que tenían alguna comorbilidad y que no podían atender a los pacientes. Lo malo no era eso, o no fue eso. Lo malo es que hubo quienes extendieran los documentos para ellos dejar de cumplir con sus responsabilidades. Hasta ahí y hasta ese grado llega el engaño de esas personas. Y no solamente pasa en ese aspecto, sino que además, fíjense nada más, que no solamente esos médicos sacaron licencias para no atender a los pacientes COVID, sino que además hay médicos en Nayarit, no estamos hablando de Rusia, ni de Japón, ni de China, estamos hablando de Nayarit, donde 3 médicos se ampararon en Nayarit, de la clínica 1, del Hospital General de la Zona 1 del IMSS, se ampararon 3 médicos cirujanos, se ampararon para no atender pacientes COVID. Y es que ellos manifestaron ante la autoridad federal en el amparo de que no fueron o no recibieron capacitación para atender a pacientes COVID y que por lo tanto estaban pidiendo la protección de la justicia federal para que no se les obligase a atender pacientes enfermos del coronavirus. Y lo malo no fue que se ampararan, sino que el juez de distrito les concedió el amparo y por lo tanto de alguna manera a sus superiores les manifestó que no tenían por qué poner a estos 3 médicos cirujanos a atender pacientes COVID porque no habían sido contratados para eso. Dígame usted, si el coronavirus es algo nuevo, el COVID-19 es algo nuevo, ¿a quién en su contrato le pusieron que tenía que atender a pacientes enfermos de este coronavirus? Realmente una desgracia que haya médicos sin vocación, médicos que no están comprometidos con esa profesión de salvar vidas, de cuidar a los enfermos, que solamente les gana, como dijo el presidente en una mañanera, el deseo de ganar dinero, el deseo de las ganancias económicas. Y muchos se enojaron con lo que dijo el presidente, pero esto deja de manifiesto que efectivamente hay muchos médicos que no aman su profesión, que simplemente llegaron por ahí porque piensan que es una carrera que les deja muchísima remuneración económica. Y es cierto, hay muchos médicos que viven muy bien, que ganan muy bien, pero no debe ser ese el motivo para estudiar esta carrera. Miren, hay médicos que son maletas, son malos como la carne del cerdo. Hay médicos que te dan diagnósticos que no son. Yo tengo malas experiencias de algunos médicos de aquí de Nayarit y también de Tabasco. Cuando mi hija estaba todavía pequeña y la llevamos con un cirujano pediatra, inmediatamente él cuando la revisó nos dijo que mi hija necesitaba una cirugía porque tenía una hernia y que eso le iba a afectar. Mi niña apenas tenía como 1 año y meses y ese médico cirujano nos dijo que urgía la cirugía.
Mi esposa y yo, pues, destrozados porque estaba chiquilla nuestra bebé y pues la llevamos con otro médico especialista que nos recomendó la médico de mi esposa y le dijo, la mayoría de los niños nacen con una hernia que desaparece con la edad y si a los 6, 7 años no desaparece, ya veríamos entonces lo que es la cirugía, pero la mayoría nace con una hernia y desaparece con el tiempo. Increíble que ese médico nos iba a cobrar 25,000 pesos hace casi 17 años por una cirugía que mi hija no ocupaba. Y aquí en Nayarit también me pasó con una otorrinolaringóloga. Esa otorrino me dijo que yo tenía cáncer y que necesitaba una cirugía y pues la verdad muy mal que nosotros nos sentimos. Fuimos con un especialista, con el doctor Mejía, Roberto Mejía. Él vio los estudios, él me hizo los estudios y él manifestó que no tenía cáncer, sino que era otro tipo de situación. Hay médicos buenos, sí, muchos médicos buenos, pero también hay muchos médicos que aguas, hay que cuidarse, por eso hay que pedir recomendación con quién ir a atendernos. Pero no solamente son los médicos, algo también encontramos de falla que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el ISSSTE y con los servicios de salud de Nayarit. Toda esa estructura administrativa ha venido trabajando de tal manera que es algo negligente, es malo. En Nayarit nos encontramos y sabemos nosotros que hay 3 niveles de hospitales de atención y vemos que el primer nivel es ambulatorio, que son las clínicas o los centros de salud que hay en las comunidades. El segundo nivel, que es una red de hospitales generales que dan atención a la mayoría de los padecimientos y tener 4 especialidades que son cirugía general, medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia. Y están los de tercer nivel, que es un grupo de hospitales que tienen alta especialidad y que tienen más especialidades y subespecialidades y tiene un tipo de más equipos para atender las enfermedades. El problema de todo esto, señores, y es algo que a ustedes, a muchos no les interesa, pero a los que estamos preocupados por la salud de los nayaritas y de los mexicanos, sí nos debe preocupar. ¿Por qué? Les voy a poner 2 ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo mal que estamos en Nayarit con respecto a la atención médica, con respecto a la estructura administrativa y los profesionistas que deberían estar en los hospitales, tanto en el Hospital Civil de Tepic como en los hospitales generales de San Pancho, de Santiago Ixcuintla, de Jesús María, etc. Por lo menos en cada uno de esos hospitales debe haber internistas, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde, y tiene que haber internistas también para los fines de semana. Y en muchos hospitales, si usted se va a dar cuenta, no hay internistas, no hay pediatras, no hay ginecología. O sea, son hospitales generales que deberían, por esa sola razón, perder esa calidad de hospitales generales porque no tienen especialidades básicas para la atención de los enfermos. Por ejemplo, un hospital general debe tener, como en San Pancho, que tiene las siguientes especialidades. Ahí en San Pancho hay otorrinolaringología, hay ginecología, medicina interna, pediatría, cirugía, anestesiología, traumatología, ¿sí? Pero no solamente debe haber esas especialidades, sino que debe haber médicos que cubran tanto el turno de la mañana como el turno de la noche. Siempre debe haber médicos. Y si usted se da cuenta, hay veces que usted ocupa una cirugía y la respuesta es no hay cirujano. No hay cirujano. Porque el cirujano del turno matutino ya se fue y el de la tarde está de vacaciones. O no hay cirujano en el de la tarde porque se acaba de jubilar y todavía no llega el nuevo médico. Increíble que en este pleno siglo XXI existan anomalías de esa naturaleza. Le explico un ejemplo. Miren, hace tiempo el doctor Fausto Bustamante, prestigiado endocrinólogo, se jubiló del Hospital General de Tepic.
Si un médico endocrinólogo se jubila, por lógica, ¿qué tipo de médico deberían contratar? Otro endocrinólogo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando el doctor Fausto, y esto es real, cuando el doctor Fausto Bustamante se jubiló de endocrinología, contrataron a un traumatólogo. A un traumatólogo. Y se acaba de jubilar otra persona de especialidad relacionado con lo que está pasando en la actualidad del coronavirus, un epidemiólogo o un infectólogo, y se jubila uno de los dos que hay a nivel estatal y contratan a otro traumatólogo. ¿Qué tienen los traumatólogos, que son los que más contratan en los servicios de salud de Nayarit? ¿Saben ustedes que en Nayarit hacen falta muchas especialidades médicas que hoy que estamos en medio de esta pandemia están llorando lágrimas de sangre porque no tenemos especialistas en inmunología, infectología, epidemiólogos y neumólogos? Así de mal están las cosas en Nayarit. ¿Y todo por qué? Porque ponen de secretario de salud a alguien que no tiene el mínimo conocimiento de salud pública. Porque es amigo del gobernador en turno. Porque alguien lo recomendó, pero no tiene ni siquiera el servicio, el don de servicio o el don de servir a la sociedad. No saben, llegan nada más a sentarse y a firmar documentos sin siquiera hacer una revisión de los hospitales generales, cuáles son los especialistas que hay y cuáles son los especialistas que hacen falta. Se jubila un endocrinólogo y contratan un traumatólogo. ¿Qué tiene que ver un traumatólogo con un endocrinólogo? Hay un déficit internistas en los servicios de salud de Nayarit. Repito, hay una deficiencia numérica en la cantidad de médicos internistas. Y es increíble lo que le voy a decir, tome nota, por favor. Los servicios de salud de Nayarit son los que forman en el Hospital General, son los que forman a los médicos internistas, médicos, estudiantes de medicina, médicos generales que pasan a su posgrado, que salen de la UAM y de otras universidades, vienen a Nayarit y hacen la especialidad de medicina interna. Y fíjese nada más para que usted se dé cuenta de lo mal que estamos. Desde el 2008, los servicios de salud de Nayarit, desde el 2008, no contratan a un médico internista. Desde el 2008, los servicios de salud de Nayarit no contratan a un médico internista, que ellos mismos lo preparan, Los servicios de salud, a través del Hospital Civil de Tepic, preparan a los internistas. A esa especialidad la dan en el Hospital Civil. Pero desde el 2008, cuando salió Nicolás Rivas de Medicina Interna, fue el último internista contratado por los servicios de salud de Nayarit. Forman año con año internistas y el último que contrataron fue en el año 2008 y se llama Nicolás Rivas. Increíble lo que pasa en materia de salud en Nayarit. Por eso es que yo creo en esa frase. La pandemia nos cayó como anillo al dedo para darnos cuenta de lo mal que está administrativamente hablando y económicamente hablando también, porque hay mucho desvío de recursos, de lo mal que estamos en materia de salud. Se contratan médicos que no se necesitan y se necesitan más médicos especialistas y subespecialistas que no los hay. ¿Por qué no contratar médicos internistas y luego mandarlos a estudiar una subespecialidad como inmunología, infectología, epidemiología? Hay mucho padecimiento y los servicios de salud de Nayarit están intubados, está a punto del colapso, y pasan secretarios de salud y todo sigue igual. ¿Cuánta culpa tiene de esto el sindicato? Que no reclama que se pongan los espacios que se necesitan en los hospitales,
como son parte de la corrupción, prefieren mantenerse callados, siendo cómplices de esa muerte anunciada de los servicios de salud de Nayarit. Estamos mal, estamos muy mal. ¿En qué manos estamos? Ojalá que pronto haya una revolución, un movimiento que transforme los servicios de salud de Nayarit, que se haga una revisión de la estructura administrativa, que se cheque cuáles son las especialidades que se necesitan, que se cheque también el equipo médico. Decíamos nosotros aquí que mucho equipo médico se rompen o los dejan de funcionar para subrogar y que alguien más obtenga ingresos, todo debido a la corrupción. Pero ese es otro tema. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches.